Muy buenas noches con cada uno de ustedes, colegas. Damos la bienvenida al maestro Nielsen a la clase de esta tarde con el curso de comprensión lectora. Muy buenas noches, estimados colegas, nuevamente con ustedes el día de hoy, jueves 8 de febrero del año 2024. Para comenzar nuestra clase de comprensión lectora, les comparto el material que he preparado para el día de hoy. Vayan ingresando y espero que también participen activamente en la clase para que sea más provechosa y también pues para que queden claros cada uno de los tópicos que abordaremos. Espero que participen en el chat de manera muy activa, que pregunten, no se queden con las dudas. Muy bien, estimados colegas. Ahí tenemos por aquí participantes en el chat. Muy buenas noches, colega Elizabeth Salas. Bienvenida a la clase de esta noche. Bien, comenzamos de una vez. Colegas, sean ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy. Comprensión de textos, conocimientos pedagógicos curriculares. Preparándonos para la evaluación que aplica el Ministerio de Educación en el Perú. Nuevamente me presento para quienes no me conocen aún. Soy el docente del área de comunicación, Nielsen Walter Ramos Germán, con quien yo estoy compartiendo pues estos conocimientos, tratando también de que ustedes eh, participen y se construya más conocimiento respecto de las evaluaciones que aplica el Ministerio de Educación a todos los maestros. Bien, muy bien. Luego de esta presentación, paso de una vez a lo que es comprensión de textos en base a casos que se presentan en el trabajo diario, en la labor docente. Y tenemos aquí el primer caso de esta noche, y dice así: una docente está planificando que los estudiantes de quinto grado analicen el proceso de la independencia del Perú y busca plantear algunas preguntas relacionadas con el estudio de dicho proceso. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve el reconocimiento de la relevancia histórica del proceso de independencia? ¿Mm? ¿Qué busca la docente? ¿No? Eh, Está planificando que los estudiantes analicen el proceso de la independencia del Perú, que analicen y busca plantear algunas preguntas relacionadas con el estudio de dicho proceso. Entonces tenemos aquí el reto: ¿cuál de las siguientes preguntas promueve el reconocimiento de la relevancia histórica del proceso de independencia? Bien, veamos, estimados maestros, ¿cuál de estas opciones? Veamos una por una. La opción A nos dice así: ¿cuáles fueron las principales causas que explican el logro de la independencia del Perú? La opción B: ¿en qué aspectos de la organización actual del Estado peruano influyó la independencia? ¿En qué se pareció el proceso de independencia peruano con el proceso de independencia de otros países de América Latina? Entonces nosotros queremos saber cuál de esas preguntas que acabamos de leer promueve el reconocimiento de la relevancia histórica del proceso de independencia. Ojo, palabras claves: reconocimiento, reconocimiento de la relevancia del proceso de independencia. ¿Listo? ¿Cuál de estas preguntas promueve el reconocimiento de la relevancia histórica del proceso de independencia? ¿Mm? A ver, estimados colegas, estoy esperando su participación en el chat.
La pregunta A dice, ¿cuáles fueron las principales causas que explican el logro de la independencia del Perú? ¿Promoverá esta pregunta el reconocimiento de la relevancia del proceso de independencia? ¿En qué aspectos de la organización actual del Estado peruano influyó la independencia? ¿En qué se pareció el proceso de independencia peruano con el proceso de independencia de otros países de América Latina? Cuál de estas preguntas, estimados colegas, promueven el reconocimiento de la relevancia, de la importancia histórica del proceso de independencia? ¿Mm? A ver, quiero ver su participación en el chat. Hay coleguitas que recién están ingresando. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestra Marlene Maigo Torres. A ver, espero su participación activa en la clase de esta noche. ¿Cuál de esas tres preguntitas que tenemos aquí promueve el reconocimiento de la relevancia histórica del proceso de independencia? ¿Mm? ¿Mm? Ah, ¿cuál de estas preguntas le permitirá a la docente lograr que los estudiantes de quinto grado analicen el proceso de independencia del Perú? ¿Mm? ¿Cuál? Estamos viendo por aquí. Tenemos una participación. Nuestro colega César, buenas noches, nos dice la opción A. Dice él que la pregunta, ¿cuáles fueron las principales causas que explican el logro de la independencia del Perú? Esta pregunta, según el colega, nos dice que eh, promueve el reconocimiento de la relevancia del proceso de independencia. Veamos, a ver, más participaciones, por favor. Ojo, la pregunta tiene que promover el reconocimiento de lo importante que fue el proceso de independencia. Nuestra colega Flavia Jiménez también nos dice la letra A. Muy buenas noches. O sea, ¿cuál de estas preguntas promueve que nosotros digamos, oh, fue importante el proceso de independencia? ¿Qué importante fue el proceso de independencia? ¿Cuál de estas preguntas que tenemos aquí, la A, la B o la C, nos permite decir, oh, qué importante fue el proceso de independencia en el Perú? O les va a permitir a los estudiantes de quinto grado decir, oh, qué importante fue el proceso de independencia del Perú. A ver, colegas, otra opción más. A ver, ¿quién más? Por aquí alguien dijo la opción B. También sería bueno que expliquen por qué, coleguitas, nuestra colega Elizabeth Salas, muy buenas noches, dijo la opción B. Sería bueno que expliquen por qué. ¿Cuál de estas tres preguntitas que tenemos acá nos permiten decir, oh, qué importante fue el proceso de independencia y por qué, ¿no? ¿Por qué? Por tal razón. ¿Bien? Muy bien, una participación más y pasamos a, a mostrarles la opción, digamos, la opción correcta y también a explicar el por qué, para que no quede duda. Colegas, alguien más que participe, por favor. Hay 22 participantes en esta clase hasta el momento y siguen ingresando. A ver, muy bien, tenemos dos participaciones aquí. Elizabeth Salas Salvatierra, porque se tiene que reconocer el proceso que siguió, muy bien. Nuestro colega César nos dice, la relevancia histórica consiste en que nuestros alumnos determinen, a ver, veamos por aquí, determinen y comprendan qué hechos históricos han sido clave en la historia. Claro, muy bien. Y vamos viendo entonces, a ver, cuál es la opción correcta en este caso, nos presenta, ¿verdad? Muy bien, tenemos la opción B. La letra B. Karina Iyuyak, Huayna Pomas. Muy buenas noches, coleguita. ¿Por qué la opción B? La pregunta, ¿en qué aspectos de la organización actual del Estado peruano influyó la independencia? ¿Por qué esta pregunta permite que los estudiantes analicen el proceso de independencia? ¿Por qué esta pregunta promueve el reconocimiento de la relevancia histórica del proceso de independencia? ¿Por qué? Porque nos permite responder, ¿verdad? ¿En qué aspectos de la organización actual del Estado peruano? ¿Por qué?
porque el proceso de independencia se podría decir, ¿verdad? Los estudiantes podrían decir que existe un presidente, existe un Congreso, existe un poder judicial, ¿verdad? Como que hay, se distribuye el poder del Estado. Y también hay participación de la población en la elección de autoridades, lo que no se daba, pues, cuando el Perú, pues, no tenía su independencia, no, cuando aún no era independiente. Entonces permite analizar el proceso de independencia del Perú y podrían decir, ¿y cómo fue el proceso de independencia? Claro, fue todo un proceso que duró, ¿no? Las siguientes etapas, ¿verdad? Y se fue dando paulatinamente. Hay muchos hechos históricos que se han ido desenvolviendo durante el proceso de independencia. Entonces, hay personajes que resaltan en el proceso de independencia, entonces se analiza todo el proceso de la independencia y se dice y se reconoce que en la actualidad de nuestro país fue importante la independencia y por qué razones. Entonces, esta pregunta, la de la opción B, permite hacer eso. En cambio, la pregunta A dice, ¿cuáles fueron las principales causas que explican el logro de la independencia del Perú? Causas. Nos lleva solamente a una parte, ¿verdad? La pregunta C nos dice, ¿en qué se pareció al proceso de independencia peruano con el proceso de independencia de otros países de América Latina? Como que se sale del tema, ¿verdad? Como que está en el Perú y se va a América Latina, como que no se centra en lo que es específicamente la independencia reconocida en el Estado peruano actual, ¿verdad? Entonces, estimados colegas, confírmenme si han comprendido. Si tienen alguna duda, pregunten. Si tienen dudas, pregunten. No se queden con la duda. Por favor, confírmenme, por favor, que han comprendido esta explicación. No importa que nos demoremos de repente un tiempo un poco excesivo en cada uno de los casos. Lo importante es que quede claro, que no se trata solamente de, ya, esa es la respuesta correcta, pero hay que analizar, hay que aclarar el por qué. ¿Ok? Confírmenme, por favor, estimados coleguitas, mediante el chat. Muy bien, Mr. Potato. Buenas noches, colega. Bueno, comprendido muy bien, muy bien. Nuestra coleguita Marlene Maigua Torres, sí, entendió muy bien. Muy bien, entonces avanzamos a la siguiente pregunta, al siguiente caso, ¿verdad? Comprendido claramente. Muchas gracias, muy bien. Avanzamos entonces. Tenemos otro caso muy interesante a continuación, como viendo de qué se trata. Y nos dice lo siguiente. Un docente de quinto grado busca que sus estudiantes construyan explicaciones históricas a partir de los cambios y las permanencias vinculados a los procesos que se iniciaron con la conquista en el siglo XVI. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para dicho propósito? Busca que los estudiantes construyan explicaciones históricas del docente a partir de cambios y permanencias vinculados o relacionados a los procesos que comenzaron con la conquista en el siglo XVI. ¿Cuál es el siglo XVI, estimados colegas? Los años que parten a partir de 1500. ¿Bien? Entonces, de 1501, 1502 estamos en el siglo XVI. Entonces, ese siglo se han dado, pues, bueno, específicamente en nuestro Perú, ¿verdad? El proceso de conquista, ¿no? Es bueno, por así decirlo, en nuestro Perú, pero el tiempo, ¿no? Era, pues, el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Entonces, hay cambios que se han dado y hay cosas que han permanecido, pero hay cosas que, bueno, por los procesos históricos han tenido que cambiar. Entonces, se quiere saber cuál de las siguientes actividades es adecuada para dicho propósito. Vamos viendo de qué consisten estas actividades. La actividad A que se plantea dice, los estudiantes elaboran una línea de tiempo en la cual deben evidenciarse los hechos y procesos de la conquista
y posterior ocupación colonial. Luego explican las relaciones de secuencialidad entre estos hechos. Una actividad. Otra actividad dice, los estudiantes elaboran un cuadro comparativo de los principales aspectos que caracterizaron a las sociedades prehispánicas y a la colonial. Luego explican cada uno de estos aspectos. La actividad C nos dice, los estudiantes completan un organizador visual en el que clasifican y jerarquizan las causas de la conquista, luego explican los criterios utilizados en el trabajo realizado. ¿Qué busca el docente? Que los estudiantes construyan explicaciones históricas a partir de cambios y permanencias, procesos que se iniciaron en 1500, a partir de los años 1500. Entonces tenemos tres actividades. ¿Cuál de estas permite que los estudiantes construyan explicaciones históricas? ¿Cuál de estas tres actividades? ¿La A, la B o la C, estimados colegas? A ver, quiero su participación. Muy bien, tenemos aquí una participación de la colega Cineli Saboya Guerra. Muy buenas noches. Nos dice que es la alternativa A. Elizabeth Salas Salvaterra también nos dice que es la alternativa A. Muy bien. ¿Quién más? A ver, estimados colegas, quiero su participación activa. Nelly Fanny Chila, muy buenas noches, también nos dice la opción A. Mariel, buenas noches, también nos dice la opción A. Ojo, César también nos dice la opción A. Ojo, estimados colegas. Se dice que hay que tener en cuenta aquí algo central que se nos dice aquí. El docente busca que los estudiantes construyan explicaciones históricas, listo, a partir de cambios y permanencias. Estas son, acá, estas son palabras clave, cambios y permanencias. A partir de cambios y permanencias. ¿Cómo nosotros sabemos que algo permanece y algo cambia? ¿Ya? Vinculados a los procesos que se iniciaron con la conquista. Quiere que los estudiantes construyan explicaciones históricas, es decir, que expliquen la historia, cómo se ha ido desenvolviendo, qué permaneció, qué cambió, ¿ya? Entonces tenemos tres actividades. ¿Cuál de estas actividades permiten eso? Que el estudiante explique el proceso histórico a partir de cambios y permanencias. ¿Ya? Ahí está. Central. Tenemos la actividad A, nos dice, los estudiantes elaboran una línea de tiempo en la cual deben evidenciarse los hechos y procesos de la conquista. Solamente dice la conquista, ojo, y posterior ocupación colonial. Luego explican las relaciones de secuencialidad entre estos hechos. Ojo, hay que darse cuenta que aquí solamente habla de conquista y posterior ocupación colonial. Y luego explicación de secuencialidad de los hechos de la conquista y ocupación colonial. Ojo, hay que tener en cuenta los términos clave, cambios y permanencias. ¿Ya? Aquí se habla de cambios. ¿Y las permanencias? ¿Mm? En la opción B nos dice, los estudiantes elaboran un cuadro comparativo de los principales aspectos que caracterizaron a las sociedades prehispánicas y a la colonial. Luego explican cada uno de estos aspectos. ¿Mm? Y la opción C nos dice, los estudiantes completan un organizador visual en el que clasifican y jerarquizan las causas de la conquista. Luego explica los criterios utilizados en el trabajo. Ojo, también aquí solamente se centra en un solo aspecto. Y no se olviden que es cambios y permanencias, ¿no? A ver, estimados colegas, participación. Tenemos una participación más. Nuestra coleguita Janet Lindel Polque nos dice la opción B. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, vamos bien. Bien, tenemos otra participación. La letra B, nos dice nuestra colega Karina. ¿Sí? Vamos viendo. Efectivamente, como les decía, estimados colegas. ¿Y por qué? Porque como ustedes pueden darse cuenta, hay palabras claves en este caso. Cambios y permanencias. Explicaciones históricas.
La opción A nos habla solamente de la conquista y ocupación colonial, no nos habla de lo que estuvo antes y permaneció. Hubieron muchas cosas que permanecieron, incluso hay cosas que siguen hasta la actualidad, ¿verdad? La opción B habla de comparación de principales aspectos, tanto de sociedades prehispánicas y a la colonial. Entonces, ahí está, como que hay un contraste y los estudiantes explicarán cada uno de esos contrastes, cada uno de esos aspectos. Y la opción C dice, los estudiantes completan un organizador visual y jerarquizan las causas de la conquista, nada más. Dice. Luego explican sus criterios. Entonces solamente se centra solamente en la conquista. Entonces la opción más adecuada, claramente, la letra B. Espero que haya quedado clara la explicación, estimados colegas. Confírmenme, por favor. Ya sabemos por qué es la opción B. Si tienen alguna duda, pregunten, por favor. No se queden con la duda, estimados colegas. Vamos viendo. A ver, ¿quién confirma que ha comprendido o tiene alguna duda? Pregunten si tienen alguna duda. Tenemos aquí una participación. Sí está comprendido. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Entonces, muy bien, muchas gracias, maestra Marlene. Muchas gracias, maestra Karina. Sí, se entendió muy bien. Entonces, continuamos. Continuamos. Vamos viendo por aquí. ¿Qué tenemos a continuación? Muy bien, a continuación tenemos otro caso muy interesante. ¿Ya? Vamos viendo de qué se trata. Los estudiantes de quinto grado han realizado una visita a una casona del periodo virreinal. Qué interesante, ¿verdad? Nuestro país tiene casonas virreinales, ¿no? En muchas de sus ciudades, por no decir en sus ciudades, en todas sus ciudades principales, ¿verdad? Entonces, es interesante, cada vez que los estudiantes realizan una visita enfocada, de repente, en las distintas áreas que se desarrolla en la educación básica y siempre es muy provechosa esa actividad. Acá tenemos, ¿no? Este caso. ¿Qué se busca con la visita a una casona del periodo virreinal? Recoger información acerca de la vida cotidiana de esa época, cómo vivían en ese tiempo las personas eh, mm, en su día a día. Luego, a partir de la información recogida en la visita, los estudiantes señalan en un plano los distintos ambientes de la casona visitada. ¿Mm? Como sabemos, pues, las casonas tienen espacios grandes, ¿verdad? Eh, espacios en los que resaltan los detalles muy importantes para las personas que querían vivir dentro de estas casonas. Eran personas, obviamente, que tenían poder adquisitivo en ese tiempo, el tiempo de la colonia, ¿verdad? Entonces, vamos viendo qué continúa por aquí. Vamos viendo qué continúa por aquí. Para continuar con la interpretación crítica de la casona visitada, ojo, interpretación crítica, palabra clave, tenemos ya casona del periodo virreinal, recoger información de la vida cotidiana. Los estudiantes realizan un plano de los ambientes de la casa, son muy extensos de los ambientes. Y luego, para continuar con la interpretación crítica de la casona visitada como fuente que contribuye a explicar la vida cotidiana en el virreinato, ¿cuál de las siguientes acciones es la más pertinente? Ojo, explicar la vida cotidiana. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más pertinente? O sea, ¿cuál de las acciones que se mencionan en la A, en la B o en la C es la más pertinente para explicar la vida cotidiana en el virreinato? Vamos observando que actividades se zona visitada. Luego solicitarles que indiquen qué grupos sociales creen que realizaron estas actividades.
Por último, pedirles que expliquen qué función cumplió la casona en el periodo virreinal. La opción B nos dice, pedir a los estudiantes que describan la distribución de los ambientes de la casona visitada. Luego solicitarles que comparen las características de los ambientes de una vivienda actual con los de la casona. Por último, pedirles que señalen qué ambientes de la casona ya no existen en las viviendas actuales. ¿Mm? Opción C, pedir a los estudiantes que describan las principales características arquitectónicas de la casona visitada. Luego solicitarles que determinen a qué estilo arquitectónico por sus características. Por último, pedirles que indiquen qué otros edificios del mismo estilo arquitectónico existen en la localidad. Muy bien, a ver, colegas, ¿cuál de estas actividades creen ustedes que es la más pertinente para que los estudiantes expliquen la vida cotidiana del virreinato? A ver, participaciones. Quiero ver sus participaciones, estimados colegas. A ver, tenemos por aquí. Muy bien. Nuestra colega Melanie Ikisen nos dice opción A, nuestra colega Marioldi nos dice la opción A, nuestra colega Elizabeth nos dice opción A. Muy bien, a ver, veamos, nuestra colega Elizabeth Salas también nos dice la opción A. A ver, ¿por qué? A ver, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Por qué? A ver, ¿por qué, estimados colegas? Ya tenemos 25 participantes en la clase y siguen ingresando. Muy buenas noches a quienes recién se conectan a la clase. Estamos eh, analizando cada caso y determinando la opción correcta, ¿no? Y explicando el por qué. Bien, vamos viendo si nuestras colegas, a ver, han acertado en su, eh, bueno, en mencionar la opción adecuada para este caso. Muy bien, y es cierto, pues, tenemos por aquí otra participación. La letra C nos decía nuestra colega Karina y muy buenas noches. Bien, explicamos. ¿Por qué es la opción A? Si ustedes se dan cuenta, la, los docentes, el docente ha llevado a los estudiantes a visitar una casa del periodo virreinal, han recogido información de los estudiantes, luego los estudiantes señalan en un plano los distintos ambientes de la casa. Entonces, el docente quiere continuar con la interpretación de la crítica de la casona y quiere saber eh, si los estudiantes pueden explicar la vida cotidiana en el virreinato. Entonces, tenemos tres acciones. Entonces, dice primero, pedir a los estudiantes que describan qué actividades se realizaban en cada ambiente de la casona visitada. Luego, solicitarles que indiquen qué grupos sociales creen que realizaron esas actividades. Por último, pedirles que expliquen qué función cumplió la casona en el periodo virreinal. Claro, porque los estudiantes, al describir las actividades que se realizaban en cada ambiente, van a poder también darse cuenta eh, cómo, cómo las actividades que realizaban en esos tiempos ciertas personas eh, se diferenciaban, ¿no?, de otros grupos sociales de ese mismo tiempo. Por eso dice acá también, luego solicitarles que indiquen qué grupos sociales creen que realizaron estas actividades. Y después pedirles que expliquen qué función cumplió la casona en el periodo virreinal. Como nosotros sabemos, las casonas, pues, siempre han tenido una función importante en la sociedad virreinal. O sea, obviamente, pues, eran de personas que tenían influencia política, económica, social en el tiempo del virreinato, ¿no? Entonces, los estudiantes se van a poder dar cuenta de cómo era la vida cotidiana del virreinato en base a las personas que vivían en las casonas, ¿no?, comparándolo, ¿no?, de repente con las personas que viven en la actualidad, ¿no?, o también comparando con las actividades que realizan las personas en los distintos sectores sociales de nuestra sociedad actual. Bien, la opción B dice pedir a los estudiantes que describan la distribución de los ambientes de la casona visitada. Luego solicitarles que comparen las características de los ambientes de la vivienda actual con los de la casona.
Por último, pedirles que señalen qué ambientes de la zona ya no existen en las viviendas actuales. Acá se refiere específicamente no a la forma de vida de los habitantes, sino a la distribución de los ambientes de la vivienda, nada más. Entonces, no completa lo que pide el planteamiento. Y la opción C dice, pedir a los estudiantes que describan las principales características arquitectónicas de la zona visitada. Luego solicitarles que determinen a qué estilo arquitectónico corresponden esas características. Por último, pedirles que indiquen qué otros edificios del mismo estilo arquitectónico existen en la localidad. Aquí se va pues al análisis arquitectónico, no se va no lleva a los estudiantes a determinar cómo vivían, ¿no? Cómo era la vida cotidiana, ¿no? Durante el virreinato. Entonces, la que es más pertinente es obviamente la opción A. Espero que haya quedado claro. Colegas, confírmenme si ha quedado clara la explicación respecto de este caso, ¿ya? Donde se dice que los visitantes, estudiantes, visitantes, fueron a una casona virreinal. A ver, confírmeme que la explicación está clara o de repente si tienen alguna duda, por favor, me interesa que me confirmen para seguir avanzando, estimados colegas. Por favor, tenemos aquí la participación de colega Elizabeth Salas. Sí quedó claro, muy bien, muchas gracias, estimada colega. ¿Quién más participa, por favor? Quiero saber. Quiero que alguien diga por ahí, tengo una duda de repente. No se preocupen, no tengan temor. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro Justo David. Muchas gracias, colega Mariel. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos con más casos en este trabajo, en esta clase de comprensión de textos en base a la casuística, a los casos que se presentan en el trabajo cotidiano de cada uno de nosotros. Continuamos entonces. Continuamos. Muy bien. Tenemos este siguiente caso y nos dice lo siguiente. Durante una sesión de aprendizaje, una docente busca que los estudiantes de quinto grado reconozcan el riesgo de desastres por la ocurrencia de lluvias en su localidad. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ello? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas? Tenemos acá tres acciones pedagógicas, acción A, acción B, acción C. Es más pertinente para que los estudiantes reconozcan el riesgo de desastres por la ocurrencia de lluvias en su localidad. A ver, estimados colegas, tenemos la opción A. Y dice así, pedir a los estudiantes que analicen una fotografía panorámica de la localidad en la que se observan los elementos naturales y sociales. ¿A qué se refiere elementos naturales y sociales? Elementos naturales, pues los cerros, ¿verdad? Los accidentes geográficos. Sociales, obviamente, las viviendas, ¿verdad? Donde, las actividades que realizan los pobladores. Por esta base, solicitarles que indiquen cuáles creen que serían aquellos elementos que se verían más perjudicados en caso de que suceda una lluvia intensa y por qué. Esa es una actividad, colegas. La otra actividad dice, pedir a los estudiantes que averigüen cuál es la frecuencia mensual de lluvias del último año en la localidad. Luego, pedirles que a partir de la información recabada, o sea, recogida, elaboren un calendario en el que señalen, resaltando con colores, los meses en los que se registran lluvias intensas y aquellos en que las lluvias son de moderada intensidad. Acción C. Acción pedagógica C. Pedir a los estudiantes que pregunten a sus familiares mayores acerca de los daños materiales que causaron las lluvias intensas de años anteriores en la localidad. Luego pedirles que, a partir de lo narrado por sus familiares, elaboren un informe en el que identifiquen cuáles fueron los principales daños ocasionados por las lluvias. A ver, ¿cuál de estas actividades es más pertinente para que los estudiantes reconozcan el riesgo de desastres por la ocurrencia de lluvias en su localidad? A ver, colegas, está claro, yo creo. A ver, vamos viendo. A ver, ¿cuál es la actividad más pertinente para que los estudiantes puedan reconocer el riesgo de desastre? Pueden decir, yo, profesor, creo que
por aquí se vería afectado por tal y tal razón. Afectaría a este sector de mi localidad por tal y por tal razón. La lluvia intensa. Una lluvia intensa, profesor, ocasionaría tales daños en esta parte, porque observo que tal cosa. Entonces, ahora vamos viendo. Colegas, ¿cuál es la opción adecuada para esta pregunta? A ver, respondan ahí en el chat, por favor. No se me distraigan, colegas, no se me distraigan. Hay que estar activos en la clase. Nuestra colega María Oldi nos dice la opción B. Bien, vamos viendo. ¿Quién más participa? Ojo, ojo, la palabra clave dice que los estudiantes reconozcan el riesgo de desastres. Esa es palabra clave, reconocer riesgos de desastre. ¿Ya? ¿Y cuál de esas actividades es más pertinente para que los estudiantes reconozcan el riesgo de desastres por las lluvias? Vamos viendo. Nuestra colega Melanie Iquize nos dice opción C, nuestra colega Dita Escate nos dice opción B, nuestro colega Juan Carlos Soto Quintanilla nos dice, a ver qué opción nos dice nuestro colega, la opción B, Justo David, opción B, Janet Lindell, opción B, Elizabeth, opción A, Claudio Canacheco, buenas noches, muy buenas noches, colega. Nelly Fanny Chila nos dice la opción C, Mariel nos dice la opción A. A ver, vamos viendo. Vamos confirmando, a ver, sus respuestas. Ahí tenemos. ¿Y por qué creen ustedes que la opción A? Lo vamos a explicar. Vamos a explicar. Recuerden que la palabra clave es reconozcan el riesgo de desastres. Reconozcan nada más. Reconozcan el riesgo de desastres. Es decir, observen, ¿no? Como acá dice, la actividad dice pedir a los estudiantes que analicen una fotografía panorámica, quiere decir una fotografía en la que se observa toda la localidad, ¿ya? Y donde se observen, dice, los elementos naturales y sociales, los cerros, los elementos naturales, los cerros, los accidentes geográficos y sociales, las viviendas, donde están ubicadas las viviendas, donde están ubicados de repente los sembríos, donde están ubicados de repente los lugares donde los pobladores ubican al ganado, donde está ubicado la escuela, donde está ubicado la posta médica, ¿eh? Por ejemplo. Entonces, eh, luego dice, sobre esta base, y observan ellos, solicitarles que indiquen cuáles creen que serían aquellos elementos que se verían más perjudicados en caso que suceda una lluvia intensa y por qué. Entonces los estudiantes verán, observan y podrán decir, profesor, si llueve muy fuerte, el colegio será muy afectado porque está ubicado en una parte baja del pueblo, de la comunidad. Entonces el agua que viene, que el río está cerca, puede llenarse demasiado, se desborda y afecta. Ah, ahí está, los estudiantes están reconociendo el riesgo de desastres. ¿Qué es lo que se quiere? En cambio, la opción B dice, pedir a los estudiantes que averigüen cuál es la frecuencia mensual de lluvias del último año en la localidad, luego pedirles que a partir de la información recabada elaboren un calendario en el que señalen, resaltando con colores los meses en los que se registran lluvias intensas. Ahí los estudiantes solamente están viendo frecuencia de lluvias, no están reconociendo los riesgos de una lluvia intensa. En la opción C nos dice, pedir a los estudiantes que pregunten a sus familiares mayores acerca de los daños materiales que causaron lluvias intensas de años anteriores. Daños. Elaborar un informe. ¿Cuáles fueron los principales daños? No, no lleva a que los estudiantes reconozcan el riesgo de desastre. En cambio, la opción A directamente lleva a que los estudiantes reconozcan el riesgo de desastres. Su localidad en caso de una lluvia intensa. Nuestra colega Elizabeth también explica, Elizabeth Salas explica lo siguiente. Nos dice la opción A, porque habla de elementos naturales y sociales, los cuales serían afectados. Claro, elementos naturales y sociales. Elemento social, la escuela, como mencionaba, ¿verdad? Un elemento natural puede ser, de repente, de tanto llover, hay una parte que está, de repente, un accidente geográfico en la localidad que se puede ceder ante la humedad, ¿no? Y de repente causar daños a algunas viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere que los estudiantes
reconozcan el riesgo de desastre por lluvias intensas en su local. Ok, espero que haya quedado clara la explicación, estimados colegas. Confírmenme, por favor, siempre es importante identificar específicamente qué se busca, qué propósito busca el docente. Entonces, en base a ello, nosotros ubicamos, en este caso, las acciones pedagógicas más pertinentes para que el docente logre lo que quiere, logre su propósito. Bien, entonces, confírmeme, por favor, que han comprendido, que está claro, nos dice la colega Elizabeth Salas. Muchas gracias, coleguita. Entonces, nos da pie a que continuemos, tenemos tiempo, mucho tiempo para seguir sacándole provecho a estos textos que nos presentan casos que se dan en el trabajo diario de los docentes. Bien, pasamos a, al siguiente caso. Bien, tenemos aquí, muy bien, nuestra colega Elizabeth nos da un like. Gracias. Continuamos. Y dice, se dice a continuación, hay algo muy interesante. Durante una sesión de aprendizaje, una docente desarrolló con sus estudiantes la siguiente actividad. Tenemos aquí. Primero, la docente planteó a los estudiantes la siguiente situación. En una localidad, las autoridades han decidido trasladar una antigua estación de trenes a otra zona y demoler sus instalaciones para darle otro uso al terreno. ¿Okay? Se viene discutiendo qué uso se dará a este terreno. Las opciones son las siguientes. Construir un nuevo espacio de juegos para niños, construir un centro comercial, construir una biblioteca comunal. Hay tres opciones. Bien, hay tres opciones. A continuación, la docente organizó a los estudiantes en equipos y asignó a cada equipo un rol. Lo que hizo la docente, interesante su trabajo. Equipo A, equipo B, equipo C. Equipo A representará a un grupo de vecinos con hijos pequeños. ¿Mm? Equipo B representará a un grupo de comerciantes de la localidad. O C representará a un grupo de estudiantes de una institución educativa de la localidad. Mire, la docente está formando equipos y cada equipo como que está dándole un rol con unos intereses que debe defender. ¿Se dan cuenta, verdad? Luego dice, pidió que cada equipo, de acuerdo con el rol asignado, plantee su opinión sobre el uso que debía dársele al terreno y las razones de ello. ¿Ya? Deben fundamentar cada equipo. ¿Verdad? Finalmente, en una plenaria se formularon conclusiones respecto a la actividad realizada. Bien, entonces ahora tenemos el siguiente planteamiento en base a esa actividad pedagógica. Bien, y tenemos aquí. Dice, la docente tenía como propósito que los estudiantes comprendieran cómo intervienen los actores sociales en la construcción del espacio geográfico. Miren, el propósito de la docente, que los estudiantes comprendieran cómo intervienen los actores sociales en la construcción del espacio geográfico. ¿Quiénes son los actores sociales en este caso? Son, ¿verdad? Los tres equipos, quienes tienen niños, quienes son comerciantes y quienes defienden los intereses de una institución educativa. Pero hay tres intereses ahí encontrados para el uso de un terreno. Entonces dice ahí, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa por qué esta actividad es adecuada para lograr dicho propósito? O sea, la actividad que la maestra realizó buscó que los estudiantes comprendieran cómo intervienen los actores sociales en la construcción del espacio geográfico. Luego se nos pregunta, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa por qué esta actividad es adecuada para lograr dicho propósito? Y tenemos tres opciones. Opción A, porque se promueve el interés y la participación de los estudiantes en un trabajo de tipo colaborativo. Opción B, porque se pone en evidencia que detrás de los usos posibles de un espacio están presentes distintos intereses y valoraciones. ¿Mm?
porque se favorece que los estudiantes diferencien los elementos naturales y sociales en la construcción de un espacio geográfico. ¿Mm? A ver, ¿cuál será la opción correcta para ustedes, estimados colegas, que están en la clase? Tenemos aquí, ¿verdad? ¿Mm? A ver, volvemos. A ver, vamos viendo aquí. A ver qué nos dicen los colegas. Opción B. A ver, vamos viendo. Nuestra colega Marioldi nos dice la opción B. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, participen. Quiero más participantes, por favor. Quiero más participantes. Muy bien, a ver, tenemos la participación de la colega Elizabeth con la opción A y la colega Mariel con la opción B. A ver, vamos observando a ver si las colegas han acertado en la clave correcta. Bien, otra participación por aquí que nos dice, a ver qué colega participó, nuestra colega Edita Escate Cusiquispe, nos dice la opción C. Veamos aquí y observamos que la opción adecuada, la alternativa que expresa por qué la actividad que la maestra trabajó es adecuada para que los estudiantes comprendan cómo intervienen los actores sociales en la construcción del espacio geográfico. ¿Por qué? Por el uso de un terreno, ¿verdad? Porque se pone en evidencia que detrás de los usos posibles de un espacio están presentes distintos intereses y valoraciones. Claro, la colega, ¿no? Dijo al equipo A, ustedes van a defender a los padres que tienen hijos. Obviamente, ¿qué van a querer ellos? Un parque. A los comerciantes, el otro equipo. Obviamente van a querer que se haga un centro comercial muy moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber movimiento económico, generar trabajo, etc. Y la opción C dice que representen a estudiantes. ¿Qué van a querer los estudiantes? Una biblioteca, obviamente. Entonces, ahí los estudiantes se dan cuenta que hay muchos intereses, bueno, en este caso tres, hay intereses en cuanto a la construcción del espacio geográfico de la comunidad, ¿verdad? Eso buscó la maestra y la actividad permite eso. Sí logra que los estudiantes se den cuenta de ello, de los intereses de los actores sociales en el espacio geográfico, en la distribución o construcción del espacio geográfico de una comunidad. La opción A, ¿por qué no? Porque dice, porque se promueve el interés y participación de los estudiantes en un trabajo de tipo colaborativo. Mm, bueno, pero no especifica para qué, ¿verdad? La opción C dice, porque se favorece que los estudiantes diferencien los elementos naturales y sociales. No habla de eso, ¿verdad? En esta actividad. Entonces, claramente es la opción B. A ver, confírmeme, coleguitas, si han comprendido esta explicación que les acabo de dar, por favor, confírmenme.
Muy bien, veo que está clara la explicación. Muy bien. A ver acá, Edita Escate Cusiquispe me dice, por favor, explique de nuevo. Muy bien, no se preocupe, maestra Edita. Ahora voy a explicar de nuevo. Les decía que, para explicar, voy a volver al caso, ¿verdad? Para que quede claro. Y el caso lo tenemos aquí. ¿Ya? ¿Ya? Maestra Edita, para que comprenda claramente. Bien, el caso es el siguiente, maestra Edita. Dice, durante una sesión de aprendizaje, una docente desarrolló con sus estudiantes la siguiente actividad. Primero, la docente planteó a los estudiantes la siguiente situación. En una localidad, las autoridades han decidido trasladar una antigua estación de trenes a otra zona y demoler sus instalaciones para darle otro uso al terreno. Se viene discutiendo qué uso se dará a este terreno. Las opciones son las siguientes. Construir un nuevo espacio de juego para niños, construir un centro comercial, construir una biblioteca comunal. A continuación, la docente organizó a los estudiantes en equipos y asignó a cada equipo un rol. Al equipo A le dijo, representarán ustedes a los vecinos con hijos pequeños. Obviamente estos vecinos van a buscar que se construyan juegos para niños, ¿verdad? Al equipo B le dijo, representarán ustedes al grupo de comerciantes. Entonces ellos van a estar interesados en que en ese lugar se construya un moderno centro comercial, ¿verdad? Al equipo C le dijo, representarán ustedes al grupo de estudiantes de una institución educativa. Obviamente sus estudiantes eh, estarán interesados en que se construya una biblioteca comunal, ¿verdad? Entonces dice, luego pidió a que cada equipo, de acuerdo con el rol asignado, plantee su opinión sobre el uso que debería dársele al terreno y las razones de ello. Entonces, dice que finalmente en una plenaria se formularon conclusiones respecto de la actividad realizada. Muy bien, hasta ahí ya se mencionó la actividad pedagógica que la maestra, ¿no?, desarrolló. Y luego acá dice, ¿no? Se nos dice, la docente tenía como propósito que los estudiantes comprendieran cómo intervienen los actores sociales en la construcción del espacio geográfico. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa por qué esta actividad es adecuada para lograr dicho propósito? Y habíamos observado que es la opción B. ¿Por qué? Porque se pone en evidencia que detrás de los usos posibles de un espacio están presentes distintos intereses y valoraciones, los intereses de los tres grupos que formó la maestra, ¿verdad? Un grupo para que defienda la construcción de un parque, otro grupo para que defienda la construcción de un centro comercial y otro grupo para que se haga una biblioteca. Entonces hay intereses y la maestra ha logrado su propósito. ¿Cuál es el propósito de la maestra? Que los estudiantes comprendan cómo intervienen los actores sociales, los intereses sociales, los actores sociales con sus debidos intereses en la construcción del espacio geográfico de la comunidad, pues, ¿verdad? Finalmente se decidirá si se construye un parque, si se construye un centro comercial o si se construye una biblioteca, ¿verdad? A eso se refiere, maestra Edita. Espero que quede clara la explicación. Por favor, me confirma, por favor, si ha comprendido la explicación. No hay audio. Ah, ya quedó claro. Muy bien, coleguita. Qué bien, ya quedó claro, dice, ya quedó claro. Gracias, ya quedó clara la explicación. Muy bien, entonces continuamos, estimados colegas, continuamos con la clase de hoy, de comprensión de textos en base a los casos que se presentan en el trabajo diario de nosotros los docentes. Continuamos. Tenemos aquí el siguiente caso. Una docente tiene como propósito de aprendizaje que los estudiantes de primer grado reconozcan el patrón de la siguiente secuencia. Y tenemos acá corazón, círculo, círculo, corazón, círculo, círculo, corazón, círculo, círculo. Ya, nosotros lo entendemos así, ¿verdad? Luego se nos dice, ¿qué grupo de preguntas es pertinente para favorecer el logro del propósito de aprendizaje? ¿Qué grupo de preguntas es pertinente para favorecer el logro del propósito de aprendizaje? ¿Mm? Vamos bien. A ver, confírmenme si tienen audio, si me escuchan, por favor. Confírmenme si me escuchan, estimados colegas, por favor.
Creo que hay un problemita por acá de la conectividad. Por favor, confírmenme. Muy bien, sí se escucha, sí se escucha. Muy bien. Muy bien, de una vez por aquí, ya están dando sus opciones. La coleguita Melanie nos dice la opción C, coleguita justo, bueno, dice que sí se escucha, muy bien. La coleguita, bien por aquí, uy, se movió. Bien, vamos viendo. Entrecortado, dice. Bien, creo que hemos tenido un temita por acá de conectividad. Se puso el internet un poco pesado, pero bueno, creo que ya tenemos la conectividad claramente. Bien. Seguimos entonces, opción. Ahora sí, muy bien, maestra Elizabeth. Entonces, vamos viendo las opciones. ¿Qué grupo de preguntas es pertinente para favorecer el logro del propósito de aprendizaje? Dice. La opción A no dice, ¿qué figuras están presentes en la secuencia? ¿Cuál es la primera figura? ¿Cuál es la segunda figura en la secuencia? La segunda opción no dice, ¿cuántos corazones observas en la secuencia? ¿Cuántos círculos observas? ¿Cuántas figuras observas en total en la secuencia? La opción C, ¿con qué figura empieza la secuencia? ¿Cada cuántos círculos se repite la figura del corazón? ¿Qué figura seguirá en la secuencia? A ver, ¿cuál es la opción correcta, maestros, maestras? La opción C. Están creo que todos de acuerdo. Vamos viendo por aquí al último. Opción C, maestra Elizabeth, maestra Janet, maestra Lourdes. Dice la opción C. Ahora vamos a ver si se confirma lo que ustedes están diciendo. Al parecer, sí, efectivamente, es la opción C. Estas preguntas obviamente llevan a que la docente logre su propósito, ¿verdad? Que los estudiantes reconozcan el patrón de la secuencia. ¿Con qué figura empieza la secuencia, estimados estudiantes? A ver, ¿cada cuántos círculos se repite la figura del corazón? ¿Qué figura seguirá en la secuencia? Ya los estudiantes van a decir, obviamente, ¿qué sigue, maestros? El corazón, sí, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, estimados colegas. Buenas noches, maestro Wilbert. Continuamos. Continuamos con el siguiente caso. Muy bien. Y dice así. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de tercer grado están realizando descomposiciones de números con material base 10. En este contexto, un equipo ha representado el número 135 del siguiente modo. Se empleó una placa para representar una centena, tres barritas para representar tres decenas y cinco cubitos para representar cinco unidades. Yo creo que hasta ahí está claro, ¿verdad? Una placa, ¿no? Para una centena, tres barritas para tres decenas y cinco cubitos para cinco unidades. Ahí está claro, ¿verdad? Tras presentar su trabajo a la docente, esta les pregunta hasta cuántas decenas se pueden encontrar en el número 135. Julie le responde lo siguiente, señalando tres barritas. En 135 solo hay tres decenas. Ah, ahí está el reto, ¿verdad? De la docente. Reto para la docente. Entonces la docente busca que la estudiante note que el número 135 contiene hasta 13 decenas. ¿Qué acción pedagógica es más pertinente para brindar retroalimentación a la estudiante? A ver, vamos viendo, tenemos tres acciones aquí, estimados colegas. La acción pedagógica A dice, indicarle que 135 puede descomponerse en más de tres decenas. Luego mostrarle que 10 barritas del material base 10 forman una centena. Finalmente, pedirle que canjee la placa por las barritas y que cuente cuántas decenas tiene en total. Vamos viendo, ¿lo enredará al estudiante o lo ayudará? La actividad B, preguntarle si el número 135 se podría representar de otras formas. Luego proponerle que forme dicho número usando solo las barritas y los cubitos del material base 10. Finalmente, pedirle que indique hasta cuántas decenas hay en el número 135. ¿Lo ayudará al estudiante? ¿Ayudará a retroalimentar a la maestra esta actividad? La actividad C dice, explicarle que las centenas están compuestas de 10 decenas. Luego mostrarle mediante un tablero de valor posicional hasta cuántas centenas, decenas y unidades tiene el número 135.
Finalmente, pedirle que usando material base 10 descomponga los números 130 y 140. ¿Mm? ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será la actividad pedagógica más pertinente para que el estudiante retroalimente a su estudiante? A ver, estimados colegas, quiero su participación, por favor. A ver, tenemos acá participación. Tenemos participación aquí de colegas. Nuestra colega Edita Escape nos dice letra B, nuestra colega Edita Elizabeth nos dice la letra C, nuestro colega Justo David nos dice la letra C, Melanie Quispearoni nos dice letra C, Elizabeth Sala letra B, nuestro colega Wilber dice letra B, Marlene Maingua Torres. Estoy de acuerdo con la alternativa C, nos dice la maestra Roseli, nuestra maestra Mariel nos dice la letra C también. A ver, vamos viendo, estimados colegas, si es la que ustedes están diciendo. Y voy a explicar por qué. Ahí tenemos. La acción pedagógica más adecuada, más pertinente es la acción B. Y nos dice, ¿verdad? La acción A indicarle que 135 puede descomponerse en más de 3 decenas. Luego mostrarle que 10 barritas del material base 10 forman una centena. Como que por ahí se va por las centenas, ¿verdad? Como que por ahí puede, ¿no? Y inducir a la confusión al estudiante, ¿verdad? La opción B nos dice, preguntarle si el número 35 se podría representar de otras formas. Ahí hace que el estudiante, ¿no? Reflexione. Luego proponerle que forme dicho número usando solo las barritas y los cubitos de material base 10. Ah, solo las barritas y los cubitos del material base 10. Las barritas y cubitos nada más. Entonces va a empezar a formar. Y eso le va a llevar a darse cuenta que hay más de 3 decenas, rápidamente, ¿verdad? Y finalmente la docente le va a pedir que indique cuántas decenas hay en el número 135. Más fácil, el estudiante le va a guiar, ¿verdad? Lo lleva. Permite retroalimentar efectivamente al docente. Ahí está, nuestra coleguita Griselda Medina nos dice, ve, porque el estudiante debe descubrir, efectivamente, esta actividad B permite que el estudiante descubra que en 135 hay más de 3 decenas. Bien. Y la actividad C dice explicarle que las centenas están compuestas de 10 decenas, luego mostrarle mediante un tablero de valor posicional hasta cuántas centenas, decenas y unidades tiene el número 7. Ahí como que lo lleva, ¿no? Va a ser un poco complejo. Es compleja esta retroalimentación. Más precisa, la más pertinente es la que está en la letra B. Muy bien, estimados colegas, continuamos. Confírmenme si han entendido la explicación, si les queda claro. Confírmenme, por favor. Confírmenme que han comprendido, estimados coleguitas, por aquí. Entendido, nos dice nuestra colega Mariol. Muy bien. Continuamos entonces. Muy bien, muchas gracias, maestros, maestras. Muchas gracias. Continuamos. Tenemos mucho tiempo todavía. Tenemos mucho tiempo todavía. Seguimos. Tenemos a continuación el siguiente caso. Una docente de segundo grado tiene como propósito, ojo, propósito, que los estudiantes identifiquen patrones en diversos contextos. Para ello, les presenta la siguiente historia. ¿Ah? Patrones. ¿Mm? Estamos viendo. Esta es la historia de una granjera que tenía 5 huevos. Un día salió a pasear y cuando retornó notó que de los 5 huevos tenía uno reventado. Ah, no, no, perdón, no, vamos repitiendo de nuevo. Esta es la historia de una granjera que tenía 5 huevos. Un día salió a pasear y cuando retornó notó que de los 5 huevos que tenía, uno reventó y nació un patito. ¿Mm? Entonces le quedaron 4 huevos y un patito que alimentar. Luego de los 4 huevos que quedaban, reventó y nació un pollito. Entonces le quedaron 3 huevos, un patito y un pollito por alimentar.
Después de los 3 huevos que quedaban, uno reventó y nació un pajarito. Ahora tenía 2 huevos, un patito, un pollito y un pajarito que alimentar. Amigos, ¿cómo seguirá esta historia? Y se nos dice a nosotros la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de patrón se evidencia en la historia propuesta? ¿Qué tipo de patrón se evidencia en la historia propuesta? ¿Mm? A, un patrón de recurrencia. B, un patrón de repetición. C, un patrón geométrico. A ver, estimados colegas, ¿cuál es el patrón que se evidencia en la historia que les acabo de leer y que se plantea en este caso? A ver, colegas, ¿cuál es el patrón? Un patrón es una referencia, ¿verdad? Una referencia, una medida de referencia, una cantidad o un concepto que uno toma como referencia. Eso es un patrón. Entonces, colegas, ¿qué patrón se evidencia en la historia que les acabo de leer? En esta historia que nos presenta este caso. ¿Ya? A ver, por favor, quiero su participación. A ver, actívense, coleguitas, actívense. Bien, tenemos aquí. Gilbert nos dice la opción A, Marioli nos dice la opción A, Janine nos dice la opción A. Y obviamente, pues, Edita Escate, están atentas, atentos también los colegas. Muy bien, exacto, exacto. Tienen ustedes toda la razón, ¿no? ¿Quién más estuvo por aquí? Alternativa A, Sinelli, colega Sinelli, Melanie Quise, también A, Elizabeth, también nos dice la opción A. Claro, patrón de recurrencia, ¿verdad? Porque es recurrente que revienta y nace un ave, ¿no? Entonces, repetición no, que repetición fuera que nace lo mismo, ¿verdad? Pero siempre debió haber sido un patito, un patito, un patito, pero repetición. Geométrico tampoco, porque no fue eh, eh, aumentando la cantidad, porque la cantidad de huevos se mantiene, ¿no? Entonces, la cantidad va en función de los huevos que hay, no se aumenta la cantidad de huevos. Entonces, es un patrón de recurrencia. A ver, confírmenme si está claro. Confírmenme si está clara la explicación, está claro el caso, claramente desarrollado. Por favor, estimados colegas, comprensión lectora en base a casos que se nos presentan en el trabajo diario. Muchas gracias, maestro Justo David. Muchas gracias. Continuamos entonces, no hay que perder tiempo, no perdamos tiempo. Continuemos con el siguiente caso, estimados colegas. Excelente, maestro. Muchas gracias, maestra Marlene Maigua. Continuamos. Gracias, muchas gracias. Sí se entendió. Sí se entendió, nos dice la colega Elizabeth Salas Salvatierra. Bien, siguiente caso. Siguiente caso. Vamos viendo por aquí qué tenemos a continuación. Y tenemos el siguiente caso. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de 4º grado están representando gráficamente diversas fracciones. En este contexto, un estudiante realiza lo siguiente. Dibujó 3 círculos de igual tamaño y forma para representar lo que nos gusta a muchos, la pizza, para representar pizzas. Dividió cada círculo en 4 pedazos iguales. Luego en cada círculo coloreó uno de los pedazos. Ahí estamos bien, está claro, ¿verdad? Después el estudiante explicó así. Vamos viendo cómo le explicó, a ver si está claro lo que explicó. Tenía 12 pedazos de pizza y pinté 3. Ahora quedan 9 pedazos de pizza. Entonces en total he comido 3/12 de pizza. ¿Cuál de los siguientes pasos propuestos por el estudiante es erróneo? Ojo, acá no nos habla de pertinente, no nos habla de adecuado, sino nos habla de cuál de los siguientes pasos propuestos por el estudiante es erróneo. Ya tenemos, dividir cada pizza en 4 pedazos iguales. Indicar que luego de pintar 3 pedazos de pizza le quedan 9.
Considerar que los 12 pedazos graficados corresponden a una sola pieza. Lo dice, ver. La clave está aquí. Después el estudiante explicó así. Tenía 12 pedazos de pizza y pinté 3. Ahora quedan 9 pedazos de pizza. Entonces en total he comido 3 doceavos. Y en una sesión de aprendizaje dice, están representando gráficamente diversas fracciones. Ajá. Están representando gráficamente diversas fracciones. ¿Mm? Sinelli Saboya nos dice alternativa C. Marioldi nos dice alternativa C. Sinelli Saboya nos dice la alternativa C también. Elizabeth. Ya, muy bien. Vamos viendo a ver qué nos dice por aquí. La presentación. Ahí está. ¿Cuál de los siguientes pasos propuestos por el estudiante es erróneo? ¿Habrá sido erróneo que el estudiante divida cada pieza en 4 pedazos? No, no, porque está representando fracciones, porque ha dibujado 3 círculos iguales y lo divide en 4 pedazos. Está bien. Indicar que luego de pintar 3 pedazos de pizza le quedan 9, no, no, porque obviamente, ¿no? Pinta 3, le quedan 9. Acá sí, considerar que los 12 pedazos graficados corresponden a una sola pizza. Ahí sí, ¿verdad? Porque eso dice, tenía 12 pedazos de pizza. Mm, Mejor, ahí era que diga, tenía 3 pizzas, ¿verdad? 3 pizzas. Y en cambio él dice, como que da a entender, ¿no? Los 12 pedazos corresponden a una sola pizza. Entonces ahí está el paso erróneo realizado por el estudiante. Como que no se da a entender, no se deja entender que está trabajando fracciones, ¿no? Y en las fracciones obviamente es importante, ¿no? Las unidades, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 1,5, 2,5. Entonces, él, ahí, obviamente, él, 3, ya 3 pizzas. Cada pizza lo dividió en 4 pedazos. Y comió un pedazo de cada pizza. Un pedazo de cada pizza. No eh, que los 12 pedazos corresponden a una sola pizza. Ojo. Nuestro colega Wilber también dijo letra C. Muy bien. Confírmeme, coleguitas, si han comprendido esta explicación o de repente más les he confundido. Puede ser, ¿no? Hablen, pregunten, por favor. Pregunten, por favor. O confirmen que han comprendido que está claro, ¿no? Para pasar al siguiente caso. ¿Ok? Por favor, confírmeme, estoy esperando, estoy esperando. Está claro, nos dice nuestra coleguita Elizabeth Salas. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias, nuestra coleguita Elizabeth. También, Wilber, gracias, maestro Wilber. Seguimos. Al siguiente caso. Vamos, aprovechando el tiempo, avancemos, avancemos. Siguiente caso. La docente de primer grado ha observado que los estudiantes organizan diversos elementos teniendo en cuenta hasta 2 criterios de clasificación. ¿Ya? Por ello, tiene como propósito promover la agrupación de elementos considerando 3 criterios de clasificación. Les va a subir uno más la maestra. Quiere que agrupen elementos considerando 3 criterios de clasificación. Es su propósito, es lo que quiere lograr. ¿Qué actividad pedagógica es más pertinente para dicho propósito? Y tenemos 3 actividades aquí. Veamos la actividad 1, la actividad A, mejor dicho. Entregar a los estudiantes bloques lógicos, luego darles un tiempo para que los agrupen libremente, finalmente pedirles que formen un grupo de bloques lógicos en el que todos los bloques tengan el mismo tamaño, color y forma. ¿Mm? 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 Y habla, ojo, ¿cuántos criterios de clasificación? 3 criterios de clasificación. ¿Menciona aquí 3 criterios de clasificación? Pregunta para ustedes. La opción B, pedir a los estudiantes que revisen las características de los distintos tipos de botones que recibieron. Luego entregarles cajas pequeñas vacías y pedirles que en cada caja pongan los botones que tengan 3 características comunes. Pongan los botones que tengan 3 características comunes. ¿Ya? Finalmente, pedirles que etiqueten cada caja. ¿Mm?
C, mostrar a los estudiantes dos grupos de semillas, uno de semillas pequeñas y otro de semillas grandes. Luego pedirles que mencionen qué criterios usaron para agrupar dichas semillas. Finalmente, pedirles que propongan un criterio adicional para reagrupar las semillas. Pero aquí habla de dos grupos de semillas, ¿no? Y se propongan un criterio adicional. Propongan. ¿Sabe? La maestra quiere que los estudiantes, ¿no? Su propósito es que los estudiantes agrupen elementos considerando tres criterios de clasificación. Tres criterios de clasificación. Ujú, ujú. Yes. A ver, vamos viendo, colegas, a ver cuál será la opción adecuada. Está muy claro, me dijo HP, haciendo referencia a la actividad anterior. Nuestra colega Marioldi, en la pregunta actual nos dice opción B. Hay tres mensajes por aquí de participaciones. Nuestro colega Wilber dice B, Marlene B, Justo David dice B. ¿Quién más? ¿Quién más, coleguitas? Estamos viendo. Opción B. Tiene razón, pues claro, es obvia, ¿verdad? Aunque en la primera actividad pedagógica menciona solamente que agrupe libremente, no, no habla de tres criterios, no habla. En la siguiente actividad, está claro, pues los estudiantes van a emplear, ¿no? Tres características comunes van a identificar en los botones que les han dado, un montón de botones les han dado, ¿no? Y van a agrupar, ¿no? Tres características comunes en una caja, otros con tres características comunes en una caja, otros con tres características comunes en una caja. Listo, y van a etiquetar cada caja. Y la opción C se aleja porque no dice dos grupos de semilla, luego dice proponga un criterio adicional, no dice que clasifiquen en base a tres criterios, no dice, no menciona. Entonces, por eso es la opción B, que varios colegas han acertado, ¿verdad? Muy bien, quizá todos, porque claro, y quienes de repente no pueden participar porque están en otra plataforma, no les permite enviar mensaje mediante el chat. Entonces, confírmeme si ha quedado clara esta explicación, coleguitas, por favor, estoy esperándoles. Por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Nuestra coleguita Elizabeth Salas nos dice que sí, ha entendido. La maestra Marlene Maiwa también nos dice que sí. Entonces continuamos, pues, continuamos aprovechando el tiempo de clase, comprensión lectora en base a casuística. Muchas gracias, maestra Roseli. Muchas gracias. Muchas gracias, me motiva a seguir. Entonces, ya tenemos clara este caso, entonces seguimos. Muy bien, continuamos al siguiente caso. Física, caso que se presenta en el trabajo diario de nosotros los docentes y que son incluidos en la evaluación, en las distintas evaluaciones que aplica el Ministerio de Educación. Y hay que estar preparados y preparadas, maestros y maestras. Muy bien, tenemos el siguiente caso. Un docente tiene como propósito que sus estudiantes resuelvan situaciones problemáticas referidas a estructuras multiplicativas. En este contexto, el docente plantea a los estudiantes el siguiente problema. ¿Qué les dice? A ver, tengo 12 polos distintos. Si los combino con todos mis pantalones, obtengo 84 formas distintas de vestirme. ¿Cuántos pantalones tengo? Al hacer el seguimiento a la labor de los estudiantes, el docente nota que la mayoría de ellos no comprende la situación propuesta, por lo que decide implementar una estrategia que los ayude a comprenderla. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? De repente por ahí algún docente me va a decir, profesor, pero es facilito. Claro, colegas, nosotros lo entendemos rápidamente, pero vamos a los estudiantes, ¿no? Cómo el estudiante la tiene clara, ¿no? Entonces, y necesitamos una estrategia para que los estudiantes comprendan. Entonces, aquí tenemos tres acciones pedagógicas. Vamos viendo cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito. Acción pedagógica A. Pedir a los estudiantes que planteen ejemplos sobre el reparto equitativo y presentarles una división
para explicarles cómo funciona el algoritmo. Luego pedirles que resuelvan por sí mismos algunos ejercicios para que así tengan los conocimientos previos necesarios para resolver el problema propuesto. Aquí como que esta alternativa pues está muy confusa. Habla de reparto equitativo, algoritmo, cómo funciona el algoritmo, que resuelvan por sí mismos algunos ejercicios. O sea, ¿queremos nosotros ayudar o queremos confundir más al estudiante? ¿Verdad? Habla de conocimientos previos, pero conocimientos previos en esta parte ya no, pues será en otro momento. Entonces, obviamente, esta alternativa pues, queda descartada de lejos, de plano queda descartada. Continuamos. Proponer a los estudiantes que resuelvan un problema más sencillo y de estructura diferente. Diferente, pero con los mismos números. Por ejemplo, un profesor compra 12 lápices por niño, en total ha comprado 84 lápices. ¿Cuántos niños hay en su clase? Luego, guiarlos para que identifiquen que el problema inicial donde mostraron dificultad puede resolverse con la misma operación. ¿Está confuso, me parece? ¿O qué les parece a ustedes? C. Resolver con los estudiantes una situación de la misma estructura, pero de menor dificultad. Por ejemplo, tengo 3 polos y 2 pantalones. ¿De cuántas maneras puedo vestirme? Luego reformularla así. Tengo 3 polos y algunos pantalones. Si los combino, puedo vestirme de 6 maneras distintas. ¿Cuántos pantalones tengo? Y analizar con ellos qué implica tener la incógnita en distinta posición. ¿Ver cuál es? Claro, ver. Edith Scott está atenta, nos dice letra C. La maestra Marlene Maigo nos dice la letra C. ¿Quién más está por aquí? Atento, atenta a la clase. Melanie Quise nos dice C. Wilber nos dice C. Elizabeth nos dice C. La maestra Elizabeth Salas también nos dice la letra C. A ver, veamos. Confirmemos. Confirmemos. Claro, obviamente, de lejos. Porque en la primera confunde totalmente. En la segunda habla, dice, un problema sencillo y de estructura diferente. No, pues, vamos a confundir igual al estudiante. Con la actividad pedagógica que vamos a lograr que el estudiante se dé cuenta cómo se soluciona el problema, es la opción C. Espero haya quedado clara la explicación, estimados colegas. Buenas noches. Muy bien, muy bien, muy bien. Confírmeme que está claro para continuar, por favor, confírmeme, colegas, que está clara la explicación para continuar. No se me vayan de la clase, que todavía queda material, por favor, nos queda material para desarrollar. Continuamos. Muy bien, me están confirmando, me parece por aquí. Muy bien, quedó claro. Gracias, gracias. Muy bien, continuamos. Continuamos. Muchas gracias, maestra Marlene. Muchas gracias. Continuamos. Siguiente caso. Comprensión lectora. Estamos comprendiendo los textos, ¿verdad? De los casos que se nos presentan en el trabajo diario, trabajo con nuestros queridos estudiantes. Y dice aquí lo siguiente: una docente de segundo grado propone a los estudiantes resolver una operación de sustracción. A continuación se presenta la respuesta de uno de los estudiantes. El estudiante acá ha presentado lo siguiente: 32 menos 9 igual 37. Obviamente acá necesitamos ayudar al estudiante, ¿cierto? Y se nos plantea la siguiente interrogante: ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar al estudiante a reflexionar sobre su error? Ojo, a reflexionar sobre su error. No nos dice a que el estudiante lo haga correcto el ejercicio. No, 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 no. Nos dice que el estudiante reflexione sobre su error. Clave. Muy bien, tenemos la primera la acción pedagógica A. Preguntar al estudiante: ¿cuál de los dos números es el minuendo? ¿Y cuál de ellos es el sustraendo? Luego pedirle que sume el resultado que ha obtenido con el sustraendo, indicándole que si su procedimiento hubiese sido correcto, el resultado sería 32. Pero como no es así, entonces deberá corregir su procedimiento buscando un número que sumado a 9 dé como resultado 32.
Acción pedagógica B. Entregar al estudiante un tablero de valor posicional y pedirle que escriba el número 32, colocando el 3 en las decenas y el 2 en las unidades. Luego pedirle que escriba el número 9 debajo del 2 y explicarle que el 2 debe pedir prestado 1 a su vecino, el 3, para que se convierta en 12 y pueda restarse con el 9. Después pedirle que reste y represente el resultado usando el material base 10. Acción pedagógica C. Proporcionar al estudiante 3 paquetes de semillas, cada uno y 2 semillas sueltas. Proporcionar al estudiante 3 paquetes de 10 semillas cada uno. Proporcionar al estudiante 3 paquetes de 10 semillas cada uno y 2 semillas sueltas. Y preguntarle, ¿cuántas semillas hay en total? ¿Cómo quitarías 9 semillas del total? ¿Será necesario abrir algún paquete de semillas? ¿Cuántos paquetes de semillas quedan luego de quitar 9 semillas? ¿Y cuántas semillas sueltas? Después solicitarle que explique cómo proceder para dar solución a la operación planteada. Ujú. A ver, colegas. Alternativa C, dice Sineli Saboya. Marioldi dice, Edita Cate también C. Están atentas a la clase. Vamos viendo, a ver, acertado. Por aquí hay 2 participaciones. C, Karina, Nelly, Elizabeth también nos dice letra C. Vamos viendo por aquí, vamos a comprobar. Efectivamente, es la acción pedagógica más creativa, ¿cierto? Creativa. Permite que el estudiante se dé cuenta eh, de manera práctica cómo eh, quitarle unidades a la decena, ¿verdad? Ya, bueno, la opción B es, ¿no? Como que es eso, pero lo más práctico, lo más claro, lo más asequible para que les dé cuenta, es la opción, la actividad planteada, la actividad pedagógica está en la opción C, ¿verdad? Muy bien, vamos viendo quién más por aquí. Bien claro. Colega Vilma también confirma, Gabriel Quispe, Marlene Maigua también confirma que es la letra C. Muy bien, Nelly Fanny también, Mariel también C. Muy buenas noches, genial, genial, estimados colegas. A decir estimados estudiantes, bueno, también son estudiantes, colegas estudiantes, curso de comprensión lectora. Janine me dice, ¿me puede explicar por qué la C? Bueno, no hay problema, le explico, maestra Janine, ¿por qué la letra C? Bien, dice que, ¿cuál es el propósito de la docente? No, de una docente, claro, ¿cuál es el propósito? Que los estudiantes resuelvan una operación de sustracción. Ella quiere que aprendan a restar, que desarrollen la resta, ¿ya? Y Y luego un estudiante le presenta esta operación, 32 menos 9 igual que 37, que a la vista pues necesita ayuda, ¿verdad? Entonces, se nos plantea acciones pedagógicas para que la estudiante reflexione sobre el error que está cometiendo. La estudiante que ha presentado esto, reflexione sobre el error que está cometiendo. Y tenemos 3 acciones pedagógicas, maestra Janine. La primera dice hay que preguntarle al estudiante, ¿cuál de los dos números es diminuendo? ¿Cuál de ellos es sustraendo? Luego pedirle que sume el resultado que ha obtenido con el sustraendo, indicándole que si su procedimiento hubiese sido correcto, el resultado sería 32. ¿El estudiante está reflexionando ahí? No, por un lado se le está confundiendo y por otro lado se le está dando el resultado. ¿Ya? Entonces, no, esa opción no es, porque no es una opción pedagógica pertinente. No ayuda a que el estudiante se dé cuenta y reflexione del error que está cometiendo. No ayuda en nada. La opción B dice, entregar al estudiante un tablero de valor posicional y pedirle que escriba el número 32, colocando el 3 en la decena y el 2 en las unidades, luego pedirle que escriba el número 9 debajo del 2 y explicarle que el 2 debe pedirle prestado 1 a su vecino, el 3, para que se convierta en 2 y pueda restarse con el 9. Claro, esta actividad pedagógica como es típica, ¿verdad? Típica, pero según el nuevo currículo nacional, el estudiante debe descubrir la respuesta, debe construir su propio conocimiento. Y como que esta actividad
puede que sea correcta, pero como que no es la adecuada. Y acá nos dice la más pertinente, se nos dice aquí en la pregunta que se nos plantea. La más pertinente. Puede ser, pero la más pertinente no es. Luego viene la actividad pedagógica C, que nos dice proporcionar al estudiante 3 paquetes de 10 semillas cada uno y 2 semillas sueltas. Listo. Y preguntarle cuántas semillas hay en total. ¿Cómo quitarías 9 semillas del total? ¿Será necesario abrir algún paquete? El estudiante va a decir que sí, obviamente, ¿no? Para que resten 9. ¿Cuántos paquetes de semillas quedan luego de quitar 9? Ahí se va a dar cuenta, ¿verdad? Va a reflexionar. ¿Cuántas semillas sueltas? Después de solicitarle que explique cómo proceder a dar solución a la operación planteada. Y el estudiante se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, la opción C ayuda a que el estudiante construya su conocimiento. Reflexión. Se dé cuenta cómo cambian las cantidades, ¿verdad? Y al cambiar las cantidades cambian los números, ¿cierto? Maestra Janine, confírmeme, por favor, que la explicación que le acabo de dar está clara. Por favor, me interesa. Por favor. Muy bien, muy bien. Listo, quedó claro. Entonces, continuamos. Muy bien, qué bueno que haya entendido, maestra Janine. Qué bueno. Muy bien, seguimos entonces con el siguiente caso que viene a continuación. Que viene a continuación con el siguiente caso. Y dice así, un docente de sexto grado busca promover en los estudiantes la comprensión del área y el perímetro de figuras geométricas. El área, adentro, ¿verdad? El perímetro, las distancias de los costados, ¿cierto? Para ello está planteando diferentes actividades. ¿Cuál de las siguientes actividades implica una mayor demanda cognitiva? Ah, propósito, promover en los estudiantes la comprensión del área y el perímetro. Promover la comprensión del área y el perímetro en sus estudiantes. Entonces plantea actividades, y acá hay 3, y se nos dice que nosotros determinemos cuál de las siguientes actividades implica una mayor demanda cognitiva, es decir, mayor esfuerzo mental. Tenemos la actividad A. Pedirles que hallen el área y el perímetro de un cuadrado donde uno de sus lados mide 14 centímetros. Donde si es cuadrado, quiere decir que sus 4 lados van a medir 14 centímetros, ¿verdad? Entonces tendrá mucha exigencia, mucha demanda cognitiva esta actividad. No, ¿verdad? Siguiente. Pedirles que determinen si es posible que dos rectángulos que poseen el mismo perímetro tengan diferente área. Pedirles que determinen si es posible que dos rectángulos que poseen el mismo perímetro tengan diferente área. Dos rectángulos. Dice, pedirles que determinen si es posible que dos rectángulos que poseen el mismo perímetro tengan diferente área. Y C, pedirles que indiquen los datos que se deben considerar para hallar el área y el perímetro de un rectángulo. Pedirles que indiquen los datos que se deben considerar para hallar el área y el perímetro de un rectángulo. ¿Cuál de ellos exige mayor esfuerzo? Los datos que deben considerar para hallar el área y el perímetro del rectángulo. Sencillo, ¿verdad? Otro vamos viendo, a ver, ¿cuál es, coleguitas? Vamos viendo. Letra C, dice Elizabeth. Marlene Maiwa Torres también dice letra C. ¿Quién más? Elizabeth Sala Salvatierra nos dice C. Sineli Saboya nos dice la letra B. Hay distinta respuesta por aquí. ¿Quién más? ¿Quién más, estimados colegas? Dice, yo también aquí estoy con mi participación. Es importante, muy importante. A ver, vamos confirmando. ¿Quién más participó por acá? Dos colegas más, perdón. Nuestro colega Roseli nos dice la opción B. Nuestra colega Marioldi, la opción C. Wilber también nos dice C, nuestro Wilber. A ver, confirmemos. Ujú. Ahí está. Dice, ¿cuál de las siguientes actividades exige mayor demanda cognitiva?
Obviamente es la opción B, porque la A, fácil, bueno, los cuatro lados miden 14 centímetros, porque es con un cuadrado, lados iguales. En la opción C dice pedirles que indiquen los datos que se deben considerar para hallar el área y el perímetro de un rectángulo. Es largo por altura, ¿verdad? Simple. Y luego dice pedirles que determinen si es posible que dos rectángulos que poseen el mismo perímetro tengan diferente área. Hay como que un poco, como que hay un poco de confusión y como que exige mayor demanda cognitiva, ¿verdad? Ahí está. Por eso es la opción B. Por eso es la opción B. A ver, ¿quedó claro, estimados colegas? Por favor, si no, les explico nuevamente. Si quedó claro, confírmenme, por favor, para entrar a la recta final de la clase de hoy. Para entrar a la recta final de la clase de hoy. Confírmenme, por favor, maestros. Todavía hay tiempo, algunos minutos para trabajar conforme. Sí, una más, nos dice Janine. Muy bien, claro, tenemos aquí otra actividad más. Maestra Janine, otro caso más, maestra Janine. Comprensión lectora en base a casos que nos presentan en el trabajo diario, estimados colegas. Continuamos. Y tenemos acá. Como parte de una sesión de aprendizaje, una docente planteó a los estudiantes de quinto grado la siguiente actividad. Este rectángulo representa los tres cuartos de una unidad. ¿Mm? ¿Cómo será esta unidad? Grafícala, dibuja. Tres cuartos. ¿Mm? Tres cuartos. Mientras los estudiantes, para nosotros es fácil, ¿verdad? Ya lo identificamos, pero vamos a los estudiantes. ¿Cómo hacemos que los estudiantes comprendan? Dice, puede saber, pero enseñar es un reto, ¿verdad? Tenemos aquí, mientras los estudiantes realizan la actividad, la docente se acerca a un grupo y escucha el siguiente diálogo. La docente está atenta por ahí a lo que dicen los estudiantes de cada grupo y escucha el siguiente diálogo. Rosa dice, es muy fácil, hay que dividir el rectángulo en cuatro partes iguales y sombrear solo tres de esas partes. ¿Mm? Elisa dice, no, Rosa, la unidad debe ser un poco más grande porque este rectángulo es como tres rectángulos pequeños y la unidad como cuatro. ¿Mm? Juan dice, creo que Elisa tiene razón. La unidad debería ser más grande, pero la unidad tendría que ser cuatro veces más grande que este rectángulo. Miren, por ahí hay información que sale de los estudiantes en base a su eh, análisis de lo que le plantea la maestra. Y se nos pregunta a nosotros, maestros, atención, se nos pregunta, ¿quién de los tres estudiantes evidencia una adecuada comprensión de la situación propuesta? Facilito. ¿Quién de los tres estudiantes evidencia una adecuada comprensión de la situación propuesta? Nuestra colega Marioldi nos dice la letra B. ¿Quién más? A ver, participen, estimados colegas, participen. Nuestra colega Marioldi nos dice letra B. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se han dormido, coleguitas? Despierten, despierten, que ya va falta poco para que termine la clase y descansen. Nuestra colega Melanie dice, nos dice letra B. Muy bien, ¿quién más? Elizabeth nos dice la letra B. A ver, confirmemos. Hay dos más por aquí. Ah, parece que hay consenso. Eita Escate dice letra B. El Colque Hualpa nos dice letra B. ¿Por qué, coleguitas, estamos dándonos cuenta rápidamente de las opciones adecuadas? Porque es importante leer bien, respetar los signos de puntuación, también las comillas, para conocer bien que plantea en cada uno de los tópicos, en cada uno de los ejercicios mentales que nos plantean las evaluaciones del ministerio. Entonces, en base a esa práctica, nosotros comprendemos rápidamente, ¿verdad? Podemos dar más rápido con la respuesta. Colega Wilber también confirma con la letra B. Entonces, así, colegas, somos, en base a la práctica hacia el maestro, pues entonces
Mientras más práctica, más comprensión de textos y más comprensión de los planteamientos que se nos hace en el examen de nombramiento o de acceso que se aplica a los docentes del Perú. Muy bien, efectivamente, Elisa es quien evidencia una adecuada capacidad. Claro, exacto. Ella da cuenta es- Yo creo que está clara la explicación y pasamos al siguiente caso. Pasamos al siguiente caso. Pasamos al siguiente caso. Y se nos dice, una docente busca promover que los estudiantes de quinto grado construyan la noción del área. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para dicho propósito? Construcción del área. Ya no del perímetro, sino del área. A ver, geometría por aquí entra, ¿verdad? Y tenemos la primera actividad. Entregar una cartulina en forma rectangular cuyas dimensiones son 5 y 8 y preguntar cómo podría medir su superficie. Después proporcionar un sobre que contenga cuadraditos de cartulina de 1 u al cuadrado para que cubran esta superficie. Finalmente, preguntar por la relación que existe entre la cantidad de cuadraditos usados y la medida de las dimensiones del rectángulo. Mm, B. Preguntar, ¿saben qué significa la palabra área? Anotar las respuestas en la pizarra, luego brindar la definición de área, acompañada del gráfico de un rectángulo con sus medidas. Finalmente, presentar la fórmula para hallar el área del rectángulo graficado y proponer ejercicios similares para que la apliquen. C. Solicitar las dimensiones de los objetos de forma real, como los pasos, y luego pedir que anoten estas medidas en su cuaderno. Finalmente, indicar que multipliquen las medidas de cada objeto para que encuentren sus áreas. A ver, ¿cuál de estas actividades es más práctica para que los estudiantes logren el propósito que tiene la docente? Que es promover que los estudiantes construyan la noción del área. Construyan, ojo, la noción del área. Construyan. Palabra clave. Construyan noción de área. Construyan noción de área. Ojo, construyan la noción. Estamos empezando, no está diciendo ya que sean genios, que construyan la noción de área. Alternativa A nos dice nuestra colega Cineri Saboya, nuestra colega Melanie nos dice alternativa A, nuestra colega Marioldi nos dice alternativa A, nuestro colega Wilber también dice alternativa A, nuestra colega Elizabeth Salas nos dice alternativa B, justo David también nos dice alternativa B. Ojo, es importante el propósito, promover que los estudiantes construyan la noción del área. A, entregar una cartulina en forma rectangular cuyas dimensiones son 5 unidades, 8 unidades, y preguntar cómo podría medir su superficie. Después proporcionar un sobre que contenga cuadraditos de cartulina de 1 unidad para que cubran esa superficie. Finalmente, preguntar por la relación que existe entre la cantidad de cuadraditos usados y la medida de las dimensiones del rectángulo. A ver, nuestra coleguita Edita Escate nos dice letra A. Vamos confirmando, vamos confirmando. Claro, obviamente que es la letra A, porque se nos dice que el propósito no es que desarrollen ejercicios de área, sino que construyan la noción de área, construyan la noción. Los estudiantes poco a poco se cuenta de manera práctica qué significa el área. Y la opción A es, pues, la que ayuda, pues, en esto. Además, nos dice acá que la respuesta, de preguntar, ¿saben qué significa área? Anotar las respuestas en la pizarra, luego definición, acompañar el gráfico de un rectángulo con sus medidas, finalmente presentar la fórmula, que se va la fórmula ya, ¿no? Ya está yendo más allá, mucho más allá. Luego dice solicitar que midan con una regla las dimensiones de objetos de forma rectangular, como las páginas de su libro, pero hablan eh, de medir, ya, ¿no? Que hay que construir la noción, lo básico, más básico. Y
En eso nos ayuda la actividad de la letra A. Estimados colegas, espero hayan comprendido esta explicación. Por favor, me confirman, por favor, me confirman. A ver, coleguitas, estoy esperando que me confirmen. Por favor, aunque sea uno, para continuar, para continuar. Tenemos algunos minutos todavía que aprovechar. Por favor, estoy atento aquí al chat. Entendido, maestro, nos dice la colega Marioldi. Continuamos entonces, continuamos con el siguiente caso. El siguiente caso. Muy bien, muy bien. Continuamos. Tenemos el siguiente caso. Un docente planifica la siguiente actividad para sus estudiantes de quinto grado. Entregar una moneda a cada estudiante para que la lance al aire. Luego preguntar, ¿qué crees que saldrá? ¿Cara o sello? Cuando la lanzas por primera vez. ¿Podemos saber qué pasará en el lanzamiento número 24? Después de preguntar, ¿y en el lanzamiento número 40? Luego solicitar que comparen sus respuestas con las de sus compañeros. Finalmente preguntar, ¿se puede hacer alguna suposición sobre lo que pasará en el lanzamiento número 100? ¿Por qué? Interesante, ¿verdad? Probabilidades. Interesante. Entonces aquí se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal propósito de aprendizaje que busca promover el docente al planificar esta actividad? Ver. A. Que los estudiantes propongan hipótesis acerca de un suceso aleatorio. Que los estudiantes identifiquen los casos favorables de un suceso. Que los estudiantes comparen probabilidades de distintos sucesos. Fácil, está claro. A ver, coleguitas. Melanie Quise nos dice letra A. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Es una hipótesis. Sineli Saboya, Elizabeth Salas. Es un planteamiento de algo que posiblemente suceda. Una hipótesis. ¿Quién más? Creo que todos van a coincidir. El colega Wilber también dice A. Marioli también dice A. También nos dice A. ¿Quién más por aquí? La colega Edita Escate Cusipispe. Edita, muy bien, maestra. Genial, genial, maestros. Entonces vamos confirmando, pues. Vamos confirmando lo que es obvio, claro. El propósito principal en esta actividad es que los estudiantes propongan hipótesis acerca de un suceso aleatorio. ¿Y cuál es el suceso aleatorio? Lanzar la moneda al aire y decir cara o cruz, cara o sello, cara o sello. El lanzamiento número 24, luego el lanzamiento número 40, y luego, ¿qué pasará en el lanzamiento número 100? Interesante. Planteamiento de hipótesis. Bien, pasamos al siguiente ejercicio mental. El siguiente caso nos presenta aquí. Estamos viendo y dice así. Vamos entrando a la recta final ya de la clase de esta noche. Y dice así, como parte de una unidad de aprendizaje, los estudiantes de quinto grado aplicaron una encuesta a sus compañeros del grado para recoger información sobre su juego de mesa preferido. Luego el docente y los estudiantes elaboraron la siguiente tabla en la que sistematizaron dicha información. Juego de mesa, ajedrez, cantidad de estudiantes que lo prefieren, 7. Damas, cantidad de estudiantes que lo prefieren, 12. Ludo, cantidad de estudiantes que la prefieren, 8. Monopolio, cantidad de estudiantes que la prefieren, 4. Dominó, cantidad de estudiantes que lo prefieren, 3. Ahí está, sistematizaron la información. Planteamiento siguiente. Para nosotros, se nos dice, los estudiantes organizados en equipos se encuentran elaborando sus gráficos de barras. En este contexto, el docente nota que uno de los equipos tiene dificultades para construir dicho gráfico. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para que la docente ayude al equipo? Gráfico de barras. Propósito, que los estudiantes construyan gráfico de barras.
Solicitarles que señalen en cuál de los ejes ubicarán el juego de mesa y en cuál la cantidad de los estudiantes que lo prefieren. Luego preguntarles si la escala que representa la cantidad de estudiantes conviene expresarla en uno, de uno en uno, de dos en dos, o de tres en tres, etc. Y que expliquen sus razones. Después pedirles que dibujen las barras en el gráfico y que la coloquen en un título. Distribuir por grupos piezas cuadradas de cartulina para representar cada respuesta obtenida en la encuesta. Luego pedirles que organicen una fila, carteles con los nombres de los temas, ubiquen debajo de cada cartel las piezas de cartulina según la cantidad de respuestas obtenidas. Después solicitarles que compartan sus resultados. C. Entregarles un gráfico de barras incompleto que solo presente los ejes con sus respectivos nombres, algunas marcas de escala con algunos valores y la barra que corresponde a la cantidad de estudiantes que prefiere ajedrez. Luego solicitarles que completen el gráfico. Después pedirles que expliquen para qué sirven los gráficos de barra. Hay unos que son confusos, pero y hay uno que está claro. A ver, estimados colegas, ¿cuál será? ¿Cuál de estas acciones pedagógicas que acabamos de leer es más pertinente para que la docente ayude a que los chicos elaboren sus gráficos de barras de la información que ellos han obtenido en el cuadro que está arriba, ¿no? A la parte superior de la pantalla? Colegas, participación final, participación final. Melanie Kise nos dice la letra A. Melanie Kise nos dice la letra A. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Wilber nos dice letra A. Mm, ¿Quién más? A ver, por aquí. Elisa Sala Salvatierra nos dice también letra A. Ahora vamos confirmando de una vez. El tiempo apremia, vamos confirmando. Ya, muy bien, maestra Edita. Ahorita terminamos con ese ejercicio y volvemos al 73. ¿Ya? Para explicarle el 73. No se preocupe, no se preocupe. Vamos de una vez. Ya, muy bien, muy bien. Ahora le explico, maestra, el 73. Muy bien, vamos con este ejercicio de una vez completando. Claro, efectivamente. Es la más pertinente para que los estudiantes construyan su gráfico de barra. Claro, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Hoy vamos a la 73. Esta quiere practicar el 73. Se nos dice, maestra, el siguiente caso. Un docente planifica la siguiente actividad para sus estudiantes de quinto grado. Entrega una moneda a cada estudiante para que le lance al aire. Luego pregunta, ¿qué crees que saldrá? ¿Cara o sello? ¿Cuándo la lanzas por primera vez? Podemos saber qué pasará en el lanzamiento 24 después de preguntar. Y el lanzamiento número 40, ¿qué saldrá? ¿Cara o sello? Luego solicitar que comparen sus respuestas con las de sus compañeros. Finalmente pregunta, ¿se puede hacer alguna suposición sobre lo que pasará en el lanzamiento número 100? ¿Qué caerá? ¿Cara o sello? Y se nos pregunta, ¿cuál es el principal propósito de aprendizaje que busca promover el docente al planificar esta actividad? Y la respuesta fue que los estudiantes propongan hipótesis acerca del suceso aleatorio. Claro, los estudiantes van a decir, van a suponer qué pasará en el lanzamiento 99, 98, en el 100, si caerá la moneda cara o sello. Es planteamiento de hipótesis, maestro. Y en el 72, que dijo, una docente busca promover que los estudiantes de quinto grado construyan la noción del área, construyan noción de área. Entonces se nos dio acá tres actividades. Y se dijo que era la actividad A, porque en la actividad A se nos dice, entregar una cartulina en forma rectangular, cuyas dimensiones son 5 y 8 unidades, preguntar cómo podrían medir su superficie, después proporcionar un sobre que contenga cuadraditos de cartulina de una unidad para que cubran esa superficie, finalmente preguntar por la relación que existe entre la cantidad de cuadraditos usados y la medida de las dimensiones del rectángulo. Entonces, ahí está construyendo su noción de área. También las otras actividades hablaban de desarrollar ejercicios, incluso también de medir ya, medir objetos, y eso ya va un poco más allá, no es construir la noción de área. La actividad A permite construir la noción de área. ¿Bien? Muy bien, entonces, estimados coleguitas, hemos llegado al final de la clase de esta noche. Ha sido un gusto compartir con ustedes eh, actividades de comprensión lectora en base a
casos que se nos presentan durante el trabajo docente. Me despido, espero que pasen un buen fin de semana y nos encontramos la otra semana. Muchas gracias, maestros, muchas gracias, maestra Marioldi, maestra Janine. La 74, maestra Janine, era la última. Maestra Edith Escate, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias, Elizabeth Salas, maestro Wilber, maestra Mariel, muchas gracias, muchas gracias. Tengan muy buenas noches, maestra Elizabeth, buenas noches. Melanie Iquique, muchas gracias, muchas gracias. Sí, le voy a compartir las respuestas también, le voy a compartir ahí en el WhatsApp. Muy bien, hasta luego. Bye bye, maestra Shina, maestra Nelly, maestra Yanel Lindell. Muy bien, muy bien. Hasta luego, gracias, gracias. Gracias, me motivan a seguir. Buenas noches, nos vemos.